Un polinomio es una expresión que incluye una suma del producto de constantes y variables con exponentes integrales no negativos. Un ejemplo de un polinomio sería 9a más 7 hasta el tercero, 5, 4a cuadrado. Aviso de que todos los factores variables contienen exponentes íntegros no negativos. Este polinomio tiene 4 términos. El primer plazo sería 9 años. El grado del término es el exponente en el factor variable. Entonces, 9 años es lo mismo que 9 años al primero. Entonces, este es un grado de un plazo, y el coeficiente es el factor constante con el número delante del factor variable, así que el coeficiente es 9. El segundo plazo sería cubierto 7 y o tercero al tercero. El grado otra vez es el exponente del factor variable, así que es un grado 3 y el coeficiente es el factor constante, en este caso, 7. Mirando al tercer plazo, desde que tenemos menos 5 aquí, y un polinomio es una suma, el tercer plazo será menos 5, y porque menos 5 no tiene ningún factor variable, el grado sería 0. Otra manera de pensar en esto es que podemos escribir menos 5 como 5 y al 0 porque al 0 sería igual a 1. Y el exponente en el factor variable sería 0. Y nuestro coeficiente es menos 5 hexalitros cuarto plazo sería otra vez, 4 y cuadrado, así que el grado sería grado 2. Y el coeficiente es negativo 4. Ahora cada polinomio tiene un plazo líder, que es el plazo con el grado más alto. Mirando nuestro polinomio, el plazo líder sería el segundo plazo de 7 y cubed. Así, el coeficiente líder sería 7 y el grado del término líder sería 3. Y el grado del polinomio es igual al grado del término líder, así que es un grado 3 polinomial. Y entonces normalmente al escribir un polinomio, queremos que los términos están en orden descendente, lo que significa que arreglamos los términos para que el plazo de grado más alto es primero, seguido por los otros términos para disminuir el grado. Así que, para escribir esto en orden descendente, hemos cubierto 7 años. El próximo grado más grande es el grado 2, así que tendremos menos 4 cuadrados. El próximo grado más alto sería el grado 1 plazo. Entonces, tenemos más de 9 años seguidos de grado 0 con un término constante, así tenemos menos 5. A continuación, miraremos un polinomio y dos variables. Espero que hayas encontrado esto útil. The highest degree term is first, followed by the other terms in order of decreasing degree. So if we want to write this in descending order, the first term should be a to the fourth b to the third, followed by the degree 5 terms, so we'll have plus 3a to the fourth b, followed by the degree 3 terms, we'll have minus 5ab squared, and then lastly we have the constant term, so we have minus 9. This polynomial is now written in descending order. Notice how we're going from the degree 7 term to the degree 5 term to the degree 3 term to the degree 0 term. Okay, I hope you found this helpful.